iba a copiar cuando usted dijo que iba a que copiamos eso. Yo ya estaba copiando cuando usted recién dijo que hay que copiar. Muy bien, entonces estamos en la clase de geometría y en la clase de geometría vamos a ver acerca de las figuras geométricas y hoy vamos a ver acerca de la clasificación del triángulo. Ya hemos hablado de qué es el triángulo, qué es lo que tiene, sabemos que tiene vértices, tiene ángulos y tiene lados, ¿verdad? Y según esos lados tiene una clasificación y es la clasificación que nosotros podemos ver ahí. Se clasifica si tiene todos los lados iguales, si tiene todos los lados iguales, se llama triángulo equilátero. Yo les dije que me digan que ya terminaron, yo les pedí que me escriban al chat si ya habían terminado. Sí, yo ya escribí la clasificación del triángulo. Eso hay que copiar. Entonces, tenemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados y los tres ángulos iguales, mientras que un isósceles solo tiene dos de sus lados iguales y dos de sus ángulos. Y el escaleno no tiene ningún lado ni ningún ángulo igual. Entonces, eso vamos a copiar. Ya deberíamos estar terminando de copiar. Miss, eso también lo podemos pintar. Sí, mi amor. Miss, no eso, copiemos eso. Sí, hace rato que dije, si vieron cómo están distraídos. Ya estoy viendo que a quién hay que bajarle puntos en la disciplina por distraído. Sí, yo ya escribí. Oye, no, que estoy diciendo. Miss, yo ya escribí la clasificación del triángulo. ¿Y no para qué quiere? Miss, yo ya escribí la clasificación del triángulo. Miss, ya terminé. Ya voy a pasar a la siguiente diapositiva, entonces. Sí, Miss, ya pasé a la otra diapositiva. Ya terminé. Sí, Miss, yo también ya terminé. Yo también ya terminé, Miss. Perfecto, entonces vamos a borrar. Solo tienen que copiar eso. Miss, ya terminé también. Triángulos. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miss, las diapositivas están subidas en el modo. Sí. Y ahora vemos la misma que estábamos viendo, acerca de la clasificación de los triángulos. Ya decíamos que el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales. Entonces todos los lados y todos los ángulos van a ser iguales. Mientras que el triángulo isósceles es aquel que tiene solamente dos lados y solamente tiene dos ángulos iguales. Y el escaleno no tiene ningún lado ni ningún ángulo igual. Entonces vamos a repetir. Triángulo equilátero es el que tiene los tres lados y los tres ángulos iguales, ¿verdad? Tres lados y tres ángulos iguales. El isósceles solo tiene dos lados, dos ángulos iguales. Chicos, ¿quién está haciendo ya? Christopher, cierra tu micrófono. Renata, cierra tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, ahora veo. El escaleno es aquel que no tiene ningún ángulo ni ningún lado igual. Eso quiere decir que todos sus lados son desiguales. Entonces ahí yo tengo equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, y el escaleno tiene sus tres lados desiguales. Ya eso ya es algo que copiamos. Vamos a seguir viendo en la diapositiva. Y aquí vienen sus actividades. Estas actividades de aquí ustedes las van a encontrar ¿en dónde? En su taller para que ustedes las puedan resolver. Primero van a tener que unir en líneas. Aquí yo ya les tengo resuelto. Van a tener que unir en línea según corresponda. Ahí vemos un triángulo. Vamos a unir si es triángulo, ese triángulo tiene los tres lados iguales. ¿Cuál es el que tiene los dos lados iguales? ¿Cuál es el que los tiene desiguales? Y aquí vamos a resolver. Pablo, dice Pablo, ha hecho un avión de papel que tiene dos triángulos escalenos y Paula tiene uno que tiene dos triángulos isósceles. Entonces yo tengo que recordar
¿Cómo son los triángulos escalenos? Los triángulos escalenos serán aquellos que tienen sus lados iguales. ¿Quién recuerda eso? ¿Qué es un triángulo escaleno? ¿Qué es un triángulo escaleno? ¿Quién me dice que es un triángulo escaleno? Los tres lados y los tres ángulos desiguales. Desiguales. Entonces yo tengo que buscar aquí cuál es ese avión, cuál de estos dos aviones es el que está conformado por dos triángulos escalenos. Entonces, ¿yo qué voy a poner? Si yo veo, esto está en su taller, lo pueden imprimir. Si yo veo que este es el de Pablo, entonces yo aquí en la línea voy a escribir Pablo. Si yo creo que este es el de Paula, yo voy a escribir Paula, o al revés. Le voy a escribir el nombre del avión al que pertenece según lo que me está explicando. En la siguiente, yo tengo una nueva actividad en la cual yo voy a pintar de colores los triángulos equiláteros. ¿De qué color pinto los equiláteros? De color rojo. Luego voy a pintar de verde todos los triángulos isósceles. Y por último, de marrón o de café, los triángulos escalenos. Después vamos a rodear los que sean, bueno, Copiamos eso. eso de aquí vamos a hacer en actividad. Recuerden que ustedes tienen su taller. Y en su taller lo pueden resolver. ¿Cuáles eran los triángulos rectángulos? Nosotros ya vimos los triángulos rectángulos. Son aquellos que están formados por un ángulo de 90 grados. Entonces, todos aquellos que tengan un ángulo de 90 grados, yo lo voy a encerrar en un círculo. Y por último, vamos a dibujar los siguientes triángulos. Voy a dibujar un triángulo isósceles y luego un triángulo escaleno. Esto lo tienen ustedes en el taller que les dejé para que puedan imprimirlo. Si no lo pueden imprimir, lo pueden copiar. Y ahora sí vamos a ver esta clasificación de aquí. Dice que los triángulos, chicos, hagamos silencio. Apagamos ese audio para no escuchar al perrito. Los triángulos también se clasifican según sus ángulos. Y aquí tenemos que tengo los triángulos según sus ángulos. El rectángulo, sí es aquel que tiene un ángulo recto. Entonces, aquí yo ya tengo un ángulo recto. Si están viendo que me está señalando que aquí ya hay un ángulo recto. Entonces, aquí yo tengo un ángulo recto y eso se le llama un triángulo rectángulo. Según sus lados, también puede ser acutángulo. Y es aquel que tiene los tres ángulos agudos. Y el obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Vamos a copiar ahora esta parte de aquí abajo en la clasificación de los triángulos. Los que dicen según los ángulos. Mija, ¿dónde encontramos eso? Están en las diapositivas de Edmodo, mi amor. Y el taller también está subido ahí, inclusive ayer o antes de ayer se los pasé a sus papás al grupo también. Todos los talleres les pasé. Sí, hay que copiar. Sí, Miss, voy a ver si en mi teléfono puedo arreglar lo del sonido. Ya. Terminen de copiar que con eso ya terminamos. Profe, me quedé solo. Mija, eso lo puedo copiar rapidito. Ya lo estoy copiando, ya lo estoy comenzando a copiar. Ya la segunda. Vaya, pase a la otra. Por favor. A la otra página. Aquí no me sale esa esto es lo que tienen que copiar. Profe. Mande. Mira, pon imagen. Pero es que eso es impresionante. Lo que estamos copiando ahora es la clasificación según los ángulos. Reinaldo. Ya lo de arriba ya lo copiaron. Lo copiaron en antes que yo les dije. Ahora tienen que copiar la parte de acá. Profe. Mira, terminé. Muy bien. Vamos a esperar que los compañeritos terminen. Mira, no se puede ver.
¿Qué es lo que se ve? Se ve según los ángulos y eso es lo que hay que copiar porque ya copiamos según los lados. Si ustedes no copiaron, quiere decir que estaban bien entretenidos. No, mira, lo que quiero decir es que lo que quiero decir yo es que lo que pasa es que usted puso una imagen de que no deja ver los triángulos, ¿cómo se llaman? Muy bien, ya terminó. Si es posible, vaya pintándolo, vaya dejándolo bien bonito. Pero no tenemos. Mi hijo, una consulta. Dígame. Nada más hay que copiar. Lo que pasa es que se me paralizó la pantalla y no puedo observar de las diapositivas que nada más tenían que copiar. Solo esta diapositiva, la número 6, que copiamos clasificación según los lados y ahora clasificación según los ángulos. Ya listo, muchas gracias. De nada. Ya terminé. Muy bien, muy bien. Entonces, una vez que ya termina, pueden ir avanzando en el taller, porque ya de aquí, ya con esto terminamos. Les quedan 10 minutos. 10 minutos para que terminen el taller. ¿Mande? Entonces, ya con eso ya nosotros terminaríamos. Ya nos vemos el día de mañana. El día de mañana nos vemos aquí. Lo anterior también hay que copiar. Reinaldo, me quedé solo. Terminen de copiar lo de los triángulos de aquí. Puso una imagen que no deja ver el nombre. ¿Cómo que no deja ver el nombre? Si aquí dice rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Eso es lo que están copiando ahora. No, la imagen que está arriba que no deja ver la figura. Yo ya terminé. Papi, ya terminé. Ahí deja ver que los otros niños me siguen copiando. Después me voy a comer. ¿En dónde es esa diapositiva? Digo, ¿en dónde es esa diapositiva, Miss? Miss. Subía a TikTok. ¿Cuántas balas? Miss. Tiene que atacar se escuchó. Ha cerrado su wifi. Miss, ¿dónde es eso? Miss, ¿dónde es eso, Miss? ¿Ya terminaron de copiar? No. Bueno, bien. Pero ¿dónde está eso, Miss? ¿Dónde está eso? Mira, mire. ¿Dónde está eso? ¿En dónde subo las clases? No está en Edmodo, Miss. Tampoco está en Edmodo. ¿Cómo que no está en el modo? ¿Y si yo voy ahorita y lo encuentro? Miss, yo terminé. Muy bien, chicos. Entonces, de tarea...
Tienen conmigo la tarea de resolver el taller de matemáticas y de resolver el taller de geometría, ¿verdad? Van a resolver el taller de matemáticas y el taller de geometría. Les voy a, ya conmigo ya Sí, puedo ir al baño. ya nos vamos a despedir. Miss Jennifer. Miss Jennifer. Mande. Miss Jennifer. Mande. Miss. Hoy es el cumpleaños de mi hermanito chiquito, cumple 2 añitos. Felicidades. Entonces, chicos, hasta aquí quedaría la clase el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana, si Dios mediante. Entonces, Chao, Miss, que Dios la bendiga. las actividades. Chao, Miss, Hasta mañana. se escucha. Chao, Miss, que la bendiga. Y ya vayan a comer, vayan a Reinaldo, mañana hablamos. Piden de las tareas, ¿sí? Chao, Miss. Chao, Miss. No, Reinaldo, mañana hablamos. Mañana nos veremos. Reinaldo, mañana hablamos. Chao, hasta mañana. Chao, Miss.